Nunca pensé que una simple llamada pudiera destruir lo que creí que era una vida tranquila. Estaba sentada en la sala sosteniendo mi teléfono, distraída por el aroma de lavanda que entraba por la ventana entreabierta, cuando escuché la risa burlona de Daniel al otro lado de la línea. Me había llamado por error, y antes de que pudiera decir una sola palabra escuché su voz nítidamente. Está demasiado tonta para darse cuenta. Cuando firme la casa todo será nuestro. Sentí como si el tiempo se detuviera y una punzada fría atravesó mi pecho. ¿De verdad creían que iba a quedarme sentada, callada y sumisa mientras me arrancaban la vida entera pedazo por pedazo? No colgué de inmediato. Permanecí en silencio unos segundos escuchando cómo Carla reía junto a él, compartiendo la satisfacción de quien cree tener el control absoluto. Mi cuerpo temblaba ligeramente cuando finalmente cerré la llamada, evitando hacer cualquier sonido que pudiera delatarme. Apreté el teléfono entre mis dedos, mirando el pequeño relicario que colgaba de mi cuello, donde guardaba una fotografía desgastada de mi difunto esposo. Él siempre decía que mi bondad era mi mayor virtud, pero también mi mayor debilidad. Quizás había sido demasiado bondadosa, demasiado paciente, demasiado ingenua. Mi vista se desvió hacia la vieja foto familiar en la pared, enmarcada con cuidado años atrás. Allí estaba Daniel, con esa sonrisa encantadora que siempre escondía algo. ¿Cuándo había comenzado esta farsa? ¿Cuándo se convirtió mi hijo en alguien capaz de esta traición tan cruel? Recordé entonces pequeños momentos, detalles mínimos que antes parecían insignificantes. Miradas furtivas, silencios incómodos, excusas vagas. Caminé lentamente hacia la ventana, alisando con cuidado el mantel sobre la mesa, sintiendo cómo mis manos recuperaban lentamente la firmeza. No lloré, no grité. Sabía perfectamente que las batallas más importantes se libran en silencio. Observé el jardín con los rosales de mi esposo, cada pétalo iluminado suavemente por el atardecer, recordándome que no todo estaba perdido. Mi marido solía decirme: Evelyn, cuando te golpeen levántate, sacúdete el polvo y sonríe, porque eso desconcertará más al enemigo que cualquier golpe. Sonreí brevemente, una sonrisa fría que jamás había usado antes. Daniel y Carla habían cometido un grave error al subestimarme. Habían visto en mí solo una anciana indefensa, un obstáculo fácil de apartar en su camino. Pero esta vez estaban equivocados. La tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo se había roto, y ahora no tenía nada que perder. El miedo que sentía al principio se transformó lentamente en algo más fuerte, más oscuro. No sería una víctima silenciosa. Cerré las cortinas lentamente, sumergiendo la habitación en una penumbra casi protectora. A partir de ese momento, cada paso que diera sería calculado. Cada palabra, cada gesto sería parte de una estrategia silenciosa, una venganza discreta pero implacable. Ellos aún no lo sabían, pero la mujer que tanto menospreciaban estaba a punto de mostrarles el verdadero significado de la fuerza silenciosa. Y esta vez, yo tendría la última palabra. Aquella noche, sola en mi cocina a media luz, sostuve la taza caliente entre mis manos, dejando que el vapor de la manzanilla suavizara el peso en mi pecho. ¿Cuántas veces había estado en esa misma silla, creyendo que estaba segura en mi pequeño mundo? Abrí mi computadora portátil con movimientos pausados, sabiendo que lo que descubriría confirmaría lo que ya intuía. Los números, esos que nunca mienten, estaban ahí frente a mí, crueles e innegables. Mi cuenta bancaria, que alguna vez reflejó décadas de trabajo junto a mi esposo, ahora era una sombra vacía. Sentí como mi respiración se hacía más lenta y profunda, como si intentara mantener la calma mientras el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Dónde estaba el dinero que tanto había cuidado durante años? Pero eso no fue todo. En la pantalla apareció claramente la hipoteca de la casa, una deuda que jamás autoricé, con mi firma torpemente falsificada por alguien que había confiado que nunca la revisaría. ¿De verdad creían que por ser mayor ya no sabría cómo revisar mis cuentas o cuestionar sus movimientos? Recordé cómo Daniel solía decir con suavidad fingida: «Mamá, deja que Carla te ayude con las cuentas, así tendrás más tiempo para ti». Y yo, en mi inocencia o quizás en mi ceguera voluntaria, asentía confiada, sin notar la trampa invisible que me estaban tendiendo. No sé qué me dolió más, si la traición financiera o la emocional.
¿En qué momento dejé de ser una madre para convertirme en un obstáculo que debían eliminar? Apoyé la cabeza contra la mano, notando cómo el frío metal de mi anillo de boda se hundía ligeramente en mi piel. Girarlo lentamente, una y otra vez, se había vuelto una costumbre que me calmaba en momentos difíciles. Era el último recordatorio tangible del hombre que me enseñó que la dignidad siempre debía prevalecer frente a la injusticia. No sentí tristeza sino una creciente determinación. Por años había dejado que me trataran como una muñeca frágil, ignorando que debajo de mi apariencia tranquila había una mujer capaz de tomar decisiones firmes. En ese momento, juré que esa sería la última vez que permitiría que alguien, incluso mi propio hijo, me pisoteara. Bebí un sorbo de té, dejando que su calidez suavizara la rabia fría que sentía por dentro. Era el momento de enfrentar la verdad, y de empezar a tejer la red con la que recuperaría lo que era mío. Si ellos habían elegido jugar sucio, yo también podía hacerlo, pero sin rebajarme nunca a su nivel. Porque la dignidad nunca es negociable, y estaba decidida a enseñarles esa lección, aunque fuera lo último que hiciera. Mi vida nunca fue demasiado complicada, o al menos eso pensé yo hasta ahora. Me gustaba la rutina simple, levantarme temprano, regar las rosas que plantó mi esposo, y perderme entre las páginas gastadas de mis novelas de misterio. Mi mundo era pequeño pero ordenado, con detalles precisos y cuidados, frascos etiquetados en la despensa, manteles impecables sobre la mesa, y el viejo libro de recetas heredado de mi madre siempre al alcance de la mano. ¿Cómo podía imaginarme que esa tranquilidad estaba siendo usada en mi contra? Que Daniel y Carla habían tejido una mentira invisible a mi alrededor durante años. Fue entonces cuando recordé pequeñas miradas extrañas de mis vecinos, la forma en que me preguntaban con cautela sobre mi salud mental, insinuando suavemente que quizás ya no estaba tan lúcida como antes. ¿Acaso creían realmente que estaba perdiendo la cabeza o simplemente preferían creer la versión que Daniel les había vendido? El dolor fue profundo al entender que no solo habían robado mis ahorros, sino también mi reputación. Me pregunté con amargura cuántas conversaciones habían tenido a mis espaldas, retratándome como una anciana confundida, incapaz de manejar mis asuntos. Mirando por la ventana, la visión de mi pequeño jardín lleno de rosas rojas contrastaba cruelmente con la mentira oscura que envolvía mi vida. ¿Cuánto tiempo llevaba Daniel planeando este asalto silencioso? Seguramente años, lentamente convenciéndome y convenciendo al resto del mundo de que era demasiado frágil para manejar mi propia vida. Giré lentamente el relicario entre mis dedos, sintiendo el frío metal contra la palma de mi mano. Aquel objeto había sido testigo de mis mejores y peores momentos. Guardaba no solo la fotografía de mi esposo, sino también un secreto que ahora más que nunca me serviría de apoyo. Te subestimarán, solía decirme él, y ahí estará tu ventaja. Fue en ese momento mientras acariciaba la superficie gastada del relicario, cuando comprendí lo que tenía que hacer. Ya no podía confiar en nadie más que en mí misma. El mundo que había construido estaba comprometido. Cada rincón de mi vida parecía contaminado por la avaricia de quienes debían cuidarme. Pero aún así, no todo estaba perdido. Algo dentro de mí comenzó a despertar lentamente, una fuerza silenciosa que no recordaba poseer desde que quedé viuda. Era como si la mujer que había sido, fuerte y decidida, estuviera saliendo de un largo sueño, dispuesta a luchar por su dignidad. Sonreí brevemente, recordando las palabras favoritas de mi esposo: la justicia no siempre hace ruido. Había llegado el momento de actuar discretamente, sin revelar mi mano, devolviéndoles golpe por golpe hasta que comprendieran, demasiado tarde, que la anciana que tanto subestimaron siempre había tenido más fuerza de la que jamás imaginaron. La llamada llegó temprano esa mañana, cuando aún sostenía la taza de manzanilla entre mis manos, y revisaba cuidadosamente los papeles del banco. Vi un número desconocido, pero decidí contestar, preparada ya para enfrentar cualquier cosa. Señora Evelyn, soy Laura, la asistente del abogado. Solo quería confirmar con usted los detalles del traslado al centro de cuidados que solicitó su hijo, Daniel. Sentí como se me escapaba el aire, pero mantuve la voz firme y tranquila. Claro, querida, gracias por avisarme. ¿Está todo listo ya? Sí, señora. Solo necesitamos su firma para concretar los últimos detalles. No sé cómo logré mantener la calma, pero respondí con dulzura. Por supuesto,
Muchas gracias por informarme. Hablaré con Daniel pronto. Colgué el teléfono suavemente aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Hasta dónde llegaría la crueldad de mi propio hijo? ¿De verdad pensaba deshacerse de mí tan fácilmente, como quien se deshace de una silla vieja que ya no sirve? En medio de la furia silenciosa, una idea se abrió paso en mi mente. Laura había cometido un error, sí, pero también podría ser mi salvación. Ella pensaba que yo sabía sobre el plan, así que estaba en posición de darme información sin sospechar. Y si Daniel había decidido jugar con mi vida como si fuera una pieza en su tablero, era hora de que yo moviera también mis propias fichas. De pronto recordé con nitidez una frase que había leído hacía tiempo. Si quieres vencer al enemigo, debes conocerlo mejor que él mismo. La rabia comenzó a diluirse lentamente en un plan estratégico, calculado, frío. Había llegado el momento de tomar la delantera en este juego de sombras y mentiras. Me levanté lentamente, guardando la calma con cada paso, y anoté cuidadosamente el número de la joven asistente. Laura, sin saberlo, acababa de entregarme el primer hilo del que podía tirar para desenredar toda esta trama. Miré nuevamente mi relicario, tomando fuerzas de la fotografía desgastada que había en su interior. Mi esposo siempre decía que una buena estrategia era mucho más efectiva que cualquier ataque directo. Quizás el destino me estaba brindando una aliada inesperada justo cuando más la necesitaba. Tomé aire profundamente y murmuré para mí misma con una sonrisa apenas perceptible. Gracias, Daniel. Acabas de entregarme la llave para salir de tu trampa. Ahora veremos quién subestima a quién. Al día siguiente, después de una noche inquieta pero llena de determinación, abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Sabía exactamente lo que buscaba. Los viejos estados de cuenta, papeles que por años había ignorado porque confiaba ciegamente en mi hijo. Sentada en el borde de la cama, con la luz tenue del sol entrando tímidamente por la ventana, revisé página tras página, ahora consciente de que cada cifra tenía una historia oculta. No tardé mucho en confirmar mis sospechas. Letras temblorosas, firmas falsificadas y transferencias inexplicables saltaban a la vista con una claridad dolorosa. Cada hoja era una puñalada. Una traición escrita con tinta fría y calculada. Cerré los ojos brevemente sosteniendo un papel donde mi nombre aparecía en una firma que jamás reconocería como mía. Por años, Daniel y Carla habían jugado conmigo como si fuera una marioneta, creyendo que mi ingenuidad sería eterna. Pero no sabían lo que estaban provocando. Con cada documento, sentía una nueva fuerza despertando en mí, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. El orgullo, un orgullo silencioso y resistente que crecía en mí como una rosa entre espinas. Al abrir la última carpeta, encontré una nota manuscrita en papel amarillento. Reconocí inmediatamente mi letra, escrita tiempo atrás, seguramente durante alguna tarde solitaria. Ellos creen que soy una oveja inocente, pero fui yo quien enseñó a los lobos a cazar. Una sonrisa leve apareció en mis labios mientras acariciaba esas palabras olvidadas. ¡Qué ironía! Jamás pensé que aquella frase que escribí medio en broma, medio en desafío, se convertiría hoy en mi bandera. Con movimientos lentos y seguros, guardé nuevamente los documentos y tomé mi diario, decidido a registrar cada detalle de esta lucha silenciosa. Escribí con mano firme y segura. La confianza se acabó. Ahora ellos descubrirán que esta oveja no teme mostrar sus colmillos. Cerré el libro suavemente, con un suspiro profundo, mirando alrededor mi dormitorio, el lugar que durante tantos años había sido mi refugio. Desde ese momento, sería también mi cuartel general en esta batalla silenciosa por mi dignidad. Entré al estudio al atardecer, atraída por esa extraña necesidad de refugiarme en los recuerdos. Era el espacio favorito de mi esposo. Paredes cubiertas con estantes repletos de libros antiguos, fotografías familiares enmarcadas en madera oscura, y un aroma persistente a tabaco y papel gastado. Me senté en su viejo sillón de cuero, que aún conservaba la huella invisible de su presencia, sintiendo que en ese rincón podía recuperar parte de la fortaleza que él me transmitía. Recosté mi cabeza en el respaldo, permitiéndome, por un instante, que el dolor y la traición dieran paso a la nostalgia. Recordé aquellos años en los que llevé con firmeza las riendas del negocio familiar después de su partida. Daniel siempre me observaba desde lejos, incapaz de ocultar la sorpresa por la facilidad con que yo resolvía asuntos que él consideraba demasiado complejos.
Pero ¿cuándo fue que mi hijo dejó de admirar mi inteligencia para empezar a despreciarla? Cerré los ojos, y pude escuchar claramente su voz en aquella última Navidad, llena de falsa dulzura. Mamá, ya no necesitas preocuparte más por estas cosas complicadas. Carla y yo nos encargaremos de todo. Sonreí amargamente ante ese recuerdo, sintiendo que el frío comenzaba a instalarse en mi corazón. Qué inocente había sido al pensar que esas palabras eran producto de su preocupación. Ahora sabía que esa aparente bondad era solo una fachada, una estrategia meticulosamente calculada para despojarme lentamente de todo lo que había construido con esfuerzo. Giré suavemente mi anillo de bodas, un gesto ya casi instintivo que siempre me acompañaba en los momentos de duda. Sentía el metal frío contra mi piel, pero lejos de hacerme sentir vulnerable, esta vez me recordaba que era capaz de enfrentar lo que viniera. Mi esposo siempre creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Su recuerdo se convirtió en una fuente silenciosa de energía, fortaleciendo mi voluntad. Abrí lentamente uno de los cajones del escritorio y encontré viejos documentos, algunos casi olvidados. Mi atención se fijó en un sobre con letras claras escritas por mi esposo. Para Evelyn, por si algún día necesitas recordar quién eres. Con manos temblorosas, lo abrí cuidadosamente, revelando una carta breve escrita años atrás. Mi querida Evelyn, leí en voz baja. Cuando creas que el mundo ha olvidado quién eres, recuerda que tu fuerza no depende de lo que otros piensen, sino de lo que llevas dentro. Nunca dejes que te hagan creer lo contrario. Mis ojos se humedecieron, pero las lágrimas no cayeron. No había lugar para la debilidad, solo para la claridad. Miré nuevamente alrededor del estudio, consciente ahora de que estaba rodeada no solo por recuerdos, sino también por una herencia invisible. Mi dignidad. Tomé aire profundamente, decidida a actuar sin titubeos. Esta vez, sería yo quien moviera las piezas del tablero, y Daniel aprendería, de una vez por todas, que había cometido un grave error al subestimarme. Aquella mañana salí temprano de casa, llevando en mi bolso documentos que cambiarían mi vida y la de mi hijo para siempre. Caminé con paso firme hacia la oficina de mi abogado, sintiendo que cada latido de mi corazón resonaba con la determinación de quien ya no tiene dudas. La oficina era modesta pero acogedora, con muebles oscuros y una atmósfera tranquila, impregnada por el aroma discreto de libros antiguos y café recién hecho. El abogado, un hombre de mirada atenta y respetuosa, me recibió con la cordialidad habitual, aunque noté la ligera sorpresa en sus ojos cuando le expliqué mi intención. «Señora Evelyn, ¿está segura de que quiere hacer estos cambios?», me preguntó con delicadeza, como si temiera que mi decisión fuera impulsiva. «Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida», respondí con voz firme, deslizando lentamente los documentos hacia él sobre la mesa. «Quiero que Daniel quede fuera de mi testamento por completo. Todo lo que poseo será transferido a un fideicomiso irrevocable que nadie pueda tocar». Me observó un momento en silencio, reconociendo en mi expresión la determinación de quien ya ha tomado una decisión definitiva. Sin más preguntas, asintió y tomó los papeles, revisando los detalles con profesionalismo. Mientras esperaba, miré alrededor de la habitación, recordando las palabras de mi esposo sobre cómo las decisiones más importantes siempre se tomaban en silencio. Ahora comprendía la verdad en esas palabras. No habría gritos, ni confrontaciones escandalosas, solo la discreta seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Antes de salir, pedí una copia adicional de documentos parecidos, pero falsos, con pequeños detalles alterados, destinados específicamente a Daniel. Sabía que no tardaría en descubrirlos en mi caja fuerte, y al hacerlo, creerían tener ventaja mientras caminaban directamente hacia la trampa que yo misma les había preparado. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, repitió el abogado entregándome esos papeles engañosos. Esto podría complicar aún más las cosas. Justamente eso es lo que espero, respondí suavemente, levantándome para despedirme. Ellos iniciaron esta guerra. Yo solo estoy poniendo las reglas. Salí de la oficina sintiendo el sol tibio sobre mi rostro, segura de que cada paso que daba me acercaba más a recuperar no solo lo que me pertenecía, sino también mi dignidad. En el camino a casa, una sonrisa tenue se dibujó en mis labios. Daniel y Carla aún no lo sabían, pero el reloj ya estaba corriendo en su contra.
2 días después, sentada tranquilamente en mi sala con un libro en el regazo, recibí la llamada que sabía que llegaría tarde o temprano. El teléfono vibró suavemente sobre la mesita de centro, y aunque sabía quién llamaba, dejé que sonara un par de veces más antes de responder. «¿Hola?», contesté con voz inocente, casi distraída. «Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta de crédito? Carla intentó usarla hoy y la rechazaron». La voz de Daniel sonaba falsamente dulce, pero podía percibir la irritación escondida detrás de sus palabras. «¿La rechazaron? Qué extraño», respondí fingiendo sorpresa. «¿Quizá hubo algún error en el banco? Bueno, eso espero. No estarás confundida con tus cuentas otra vez, ¿verdad, mamá? Sabes que ya no tienes que preocuparte por eso, nosotros lo manejamos todo». Sus palabras sonaban amables, pero sentí como la ira ardía lentamente dentro de mí, controlada pero lista para estallar en el momento justo. «Lo siento mucho, hijo. Debo estar perdiendo la cabeza», dije con ironía tan sutil que él no alcanzó a percibirla. «Llamaré al banco para aclarar esto». Colgué suavemente dejando el teléfono sobre la mesa mientras sentía una extraña satisfacción. Daniel y Carla debían estar desesperados, enfrentando por primera vez la realidad de que sus planes tenían fisuras. ¿Creían realmente que podían disponer de mis recursos como si fueran suyos sin consecuencias? Tomé mi relicario, girándolo lentamente entre mis dedos, mientras reflexionaba sobre cómo la avaricia los había cegado tanto que no pudieron anticipar este pequeño revés. Sabía que esto era solo el inicio, un pequeño golpe, una señal de advertencia. Me levanté, caminando hacia la ventana desde donde podía observar mis rosas. Me imaginé a Carla en una tienda elegante, humillada al tener que devolver aquello que pretendía comprar con mi dinero. Me permití una sonrisa fugaz. Era el primer movimiento real que hacía en esta batalla, pero no sería el último. Susurré suavemente, como si el viento pudiera llevar mis palabras hacia ellos. Ahora comienza el verdadero juego. 2 días después, decidí cambiar mis hábitos para evitar que Daniel siguiera controlando mis movimientos. En vez de llamar al banco desde casa, me presenté personalmente. Vestida con discreción, pero con la determinación firme en mi mirada, entré a la sucursal, sintiendo cómo el aire fresco y ligeramente perfumado del banco me brindaba una bienvenida silenciosa. El gerente, un hombre joven y atento, me recibió con una sonrisa amable. Me invitó a su despacho, y noté cómo su expresión cambiaba lentamente mientras revisaba los movimientos en mis cuentas. No dijo nada, pero sus ojos revelaban que comprendía exactamente lo que estaba sucediendo. «Señora Evelyn, ¿está segura de que autorizó todas estas transacciones?», preguntó finalmente con tono prudente, señalando discretamente la pantalla frente a nosotros. «Absolutamente segura de que no lo hice», respondí sin vacilar, manteniendo la compostura mientras el corazón me latía con fuerza. «Creo que estoy siendo víctima de fraude». Él asintió lentamente, con esa comprensión silenciosa que solo alguien con experiencia en casos similares podía mostrar. «En ese caso, permítame asignarle un investigador de fraude. Nos encargaremos de aclarar todo esto discretamente y lo más rápido posible». La palabra discretamente resonó en mi mente como música reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía aliados reales. No estaba sola en esta lucha silenciosa. Alguien, aunque fuera por obligación profesional, estaba dispuesto a luchar a mi lado. Salí del banco con la sensación renovada de que, aunque la batalla fuera larga, al menos ahora tenía las armas adecuadas. A medida que avanzaba hacia mi casa, noté cómo la confianza regresaba a mis pasos. Daniel y Carla creyeron que yo era la víctima perfecta porque estaba sola y sin apoyo, pero ahora estaban a punto de descubrir que detrás de una mujer tranquila y mayor podía esconderse una fuerza imparable. Al abrir la puerta de casa, sentí un pequeño pero poderoso impulso de triunfo. La justicia quizá tardaba, pero cuando llegaba, lo hacía con una fuerza implacable. Sonreí suavemente al cerrar la puerta detrás de mí, susurrando en voz baja, como una promesa. «Este juego apenas empieza». La oficina del investigador estaba en un edificio pequeño y discreto, tan anodino que parecía diseñado para pasar inadvertido. Sentada frente a él, rodeada por carpetas y papeles cuidadosamente ordenados, comprendí que había tomado la decisión correcta. Su rostro serio, casi severo, era exactamente lo que necesitaba para enfrentar la fría verdad que había venido a confirmar. «Evelyn,
Encontramos pruebas contundentes de que la hipoteca sobre su casa fue firmada con documentos falsificados, dijo él sin rodeos, mostrándome los papeles sobre la mesa. No solo eso, también hemos encontrado transferencias sospechosas hechas a cuentas vinculadas a su hijo Daniel y a su esposa Carla. Sentí una mezcla compleja de dolor y alivio. Dolor porque se confirmaba la traición profunda de mi propio hijo. Alivio porque, finalmente, tenía las pruebas para enfrentarlos. ¿Qué podemos hacer?, pregunté con voz firme, ignorando el ligero temblor en mis manos. Él me miró directamente a los ojos, su expresión implacable. Cancelaremos inmediatamente la hipoteca fraudulenta, y prepararemos toda la documentación necesaria para denunciar formalmente el fraude a las autoridades. Pero usted decide cuándo quiere iniciar esa denuncia. Lo haré cuando sea el momento oportuno, respondí, saboreando por primera vez en semanas una sensación de auténtico control. Él asintió respetuosamente, comprendiendo perfectamente mi estrategia silenciosa. Sabía que Daniel aún creía tener ventaja, y quería que se mantuviera en esa ilusión por un tiempo más. Al salir del despacho, sosteniendo firmemente el maletín con las pruebas que podrían destruir la trama de mentiras tejida por Daniel y Carla, sentí como el sol de la tarde calentaba suavemente mi rostro. Respiré profundo, dejando que la tranquilidad volviera lentamente a mí. Había ganado esta batalla, y aunque la guerra no había terminado, sabía que ahora tenía la ventaja. Ellos habían intentado derrumbar mi vida desde las sombras. Ahora era mi turno de devolverles ese golpe con la justicia como mi mayor aliada. Caminé con pasos firmes hacia casa, una sonrisa leve pero segura en mis labios, mientras murmuraba casi en susurros. Ahora veremos quién es realmente demasiado tonto para darse cuenta. Esa mañana elegí una cafetería en el centro de la ciudad, lo suficientemente bulliciosa para pasar desapercibida, pero lo bastante tranquila para mantener una conversación privada. Frente a mí se encontraba una mujer de expresión seria, cuyas manos descansaban sobre una carpeta gruesa llena de papeles e informes. Era la investigadora privada que contraté días atrás. ¿Qué encontró?, pregunté en voz baja, con una calma que contrastaba con la ansiedad que latía en mi pecho. Ella deslizó lentamente la carpeta hacia mí, con una expresión impasible. Su hijo Daniel y Carla tienen muchas más cosas que ocultar que simples deudas o hipotecas falsas. Encontré pruebas de cuentas en el extranjero, deudas ocultas, e incluso indicios claros de que Daniel podría estar involucrado en negocios muy dudosos. Sentí que mi corazón se aceleraba, aunque mantuve mi expresión neutral mientras revisaba las primeras páginas del informe. También hay algo más, añadió con suavidad. Carla ha estado manteniendo una relación extramatrimonial desde hace meses. Hay fotos que lo demuestran. Tomé aire lentamente, consciente de que ahora tenía en mis manos suficiente poder, como para destruir la fachada de vida perfecta que Daniel y Carla habían mostrado al mundo durante tanto tiempo. ¿Qué quiere hacer ahora Evelyn?, me preguntó la investigadora, observándome con atención, buscando cualquier señal de duda en mi mirada. Guardaré estas pruebas para el momento adecuado, respondí finalmente, cerrando la carpeta con firmeza, pero necesito que haga copias adicionales. Prepararé algo especial en caso de que intenten cualquier acción contra mí, asintió lentamente, reconociendo la fría determinación en mi voz. Al salir de la cafetería, sosteniendo con firmeza la carpeta contra mi pecho, me permití un instante para observar a la gente pasar. Pensé en cómo Daniel y Carla habían intentado controlar cada detalle de mi vida, sin imaginar nunca que yo también podía jugar ese juego. Y ahora, al caminar con paso firme hacia mi auto, sentía algo más profundo que la simple satisfacción de haber recuperado el control. Sentía respeto hacia mí misma. Ya no era una víctima, sino una mujer preparada para defenderse, y ellos estaban a punto de descubrir que, a veces, las victorias más poderosas se ganan en silencio. Ese día, la casa estaba inusualmente tranquila. Las agujas del reloj parecían moverse más lento mientras me sentaba frente a la ventana, viendo cómo las hojas del rosal se mecían suavemente con el viento. Todo estaba preparado. No quedaba nada más que hacer, salvo ejecutar cada paso con precisión. Con manos firmes, tomé mi teléfono y marqué una serie de números que había memorizado durante las últimas semanas. En menos de una hora, todo cambiaría. Primero llamé al banco.
Cancelé la hipoteca fraudulenta y congelé todas las cuentas conjuntas que Daniel y Carla habían usado como si fueran suyas. Luego, marqué a la compañía de electricidad, agua y gas, solicitando el corte inmediato de servicios en la casa de mi hijo. Sabía que Carla, obsesionada con su estilo de vida, no soportaría ni un solo día sin sus comodidades. Por último, llamé a la policía para presentar formalmente la denuncia por fraude y falsificación de documentos. Mi voz no tembló ni una vez. Cada palabra salió con la claridad de quien lleva meses ensayando este momento. Al colgar el teléfono, respiré hondo. Me sentí ligera, casi etérea. Era como si todo el peso que había llevado sobre los hombros durante años se hubiera desvanecido en un solo suspiro. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte en el estudio. Dentro, coloqué un sobre con copias de todas las pruebas, junto a una nota que decía: en caso de mi muerte, entregar esto a las autoridades. Cerré la caja con un giro firme de la llave, asegurándome de que nadie podría alterar el destino que ya estaba sellado. De vuelta en la sala, tomé mi taza de té y me senté frente al ventanal. Desde ahí podía imaginar la cara de Daniel, cuando descubriera que sus tarjetas habían sido bloqueadas, que su hipoteca se había anulado, y que la policía comenzaba a investigar. No sentí alegría ni siquiera satisfacción. Solo paz. Paz porque sabía que finalmente había recuperado lo que era mío, mi libertad, mi dignidad, mi nombre. Mientras la tarde se teñía de tonos dorados y anaranjados, murmuré para mí misma con un susurro apenas audible: que empiece el caos, y esta vez no será mío. El sonido de la puerta abriéndose con violencia rompió la calma de la casa. Daniel y Carla irrumpieron como dos huracanes furiosos, sus voces resonando antes incluso de que yo pudiera levantar la vista de mi taza de té. ¿Qué demonios hiciste, mamá?, gritó Daniel, el rostro rojo de ira y el sudor perlándole la frente. «Nos arruinaste», escupió Carla, con esa voz chillona que siempre escondía su verdadero miedo. «Todo por tu maldita terquedad». Yo permanecí sentada en mi sillón favorito, el que da al ventanal del jardín, con la taza humeante entre las manos, y la mirada fija en la llama de la vela que reposaba sobre la mesita. No dije nada de inmediato. Los dejé desbordarse, gritar, soltar toda la rabia como niños a los que les han quitado un juguete. Cuando al fin hicieron una pausa para tomar aire, alcé la vista con una calma que los desconcertó. «Ya lo sé todo», dije, con voz baja pero firme. «Sé de la hipoteca falsa, de las cuentas que vaciaste, de la residencia que planeabas para mí. Mamá, no entiendes. Carla y yo solo queríamos ayudarte», exclamó Daniel, intentando recuperar su tono de hijo devoto. «¿Ayudarme?», repliqué con una sonrisa helada. «¿Así llamas a robarle la vida a tu madre?». Carla dio un paso al frente, con la furia chisporroteando en sus ojos. «No puedes hacernos esto, no puedes simplemente echarnos de tu vida». Apoyé la taza con suavidad sobre el platito y me incliné hacia ellos, manteniendo mi voz tan baja que tuvieron que inclinarse ligeramente para escucharme. «Escúchenme bien los dos, saldrán de mi vida en las próximas 24 horas, o enfrentarán cargos por fraude, falsificación y robo». Mis ojos se clavaron en los de Daniel con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Y créanme, tengo pruebas suficientes para que no vuelvan a ver la luz del sol en mucho tiempo». El silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. El único sonido era el leve chasquido de la vela consumiéndose. Daniel abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo al ver que no había ningún rastro de debilidad en mí. Me levanté lentamente, ajustando el chal sobre mis hombros, y les di la espalda con deliberada indiferencia. «La decisión es suya», les dije mientras caminaba hacia la cocina. «O desaparecen de mi vida, o enfrentarán las consecuencias». Sabía que se miraban entre ellos, buscando desesperadamente una salida. Pero esta vez no había escape. Esta vez, la anciana tonta había tomado el control, y ellos eran los únicos que no lo habían visto venir. La mañana estaba inusualmente serena. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo no supiera que, en esta casa, se libraba la última batalla. Me senté en el escritorio de mi difunto esposo, con el relicario frío descansando sobre mi palma y un pequeño dispositivo negro frente a mí. Un sencillo pendrive. No tuve que esperar mucho. Daniel y Carla entraron sin llamar, más abatidos que la tarde anterior. Ya no traían furia. Traían miedo.
Sus rostros tenían el tono cetrino de quienes han pasado la noche entera intentando solucionar lo imposible. Mamá, por favor, tenemos que hablar, dijo Daniel con voz rota, sus ojos hundidos y la mandíbula temblorosa. No puedes hacer esto, añadió Carla, con un tono que intentaba sonar fuerte pero en el que se colaba el pánico. La gente se está enterando. ¿Qué van a pensar? Me incliné lentamente hacia ellos, con los codos apoyados en el escritorio, y coloqué el pendrive en medio, como un juez que deja caer su veredicto. Aquí está todo: las pruebas del fraude, los documentos falsificados, las transferencias a esas cuentas en el extranjero, e incluso las fotos de Carla con ese hombre al que visitas cada jueves en el Hotel Eden. Carla empalideció de golpe, llevándose una mano a la boca. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y rabia que me confirmó que no lo sabía. Bien. Era el momento perfecto para que la mentira se volviera contra ellos. Si creen que estoy bromeando, lleven esto a la policía. Continué con voz gélida. Tal vez tengan suerte y logren un trato antes de que los metan en una celda separada. Daniel extendió la mano hacia el pendrive, pero la aparté con rapidez. No. Esta es mi garantía. Ustedes no tienen ya ningún poder sobre mí. Por primera vez desde que empezó todo, vi en los ojos de mi hijo algo que no esperaba. Miedo verdadero. Miedo no solo por perderlo todo, sino por haberse dado cuenta de que nunca tuvo el control. Me levanté lentamente girando mi anillo de bodas con calma como siempre hacía cuando necesitaba recordar quién era yo realmente. Se equivocaron conmigo, dije, con un hilo de voz firme pero tranquilo. Pensaron que podían manejarme porque hablaba suave y sonreía seguido, pero olvidaron que fui yo quien enseñó a sobrevivir a esta familia. Ellos no dijeron una sola palabra más. Solo se miraron entre sí, con esa desesperación de dos personas que acaban de descubrir que su reino de mentiras se desmoronaba a sus pies. Mientras los veía marcharse, supe que ese era el principio del fin para ellos, y el comienzo de mi verdadera libertad. El atardecer teñía la sala de tonos dorados cuando escuché cómo la puerta se azotaba con fuerza. Daniel y Carla entraron como almas en pena, sin la arrogancia que tanto los había acompañado. Ahora sus pasos eran pesados, sus rostros desencajados. «Esto es inhumano, mamá», gritó Daniel, con los ojos enrojecidos. «Nos estás dejando sin nada. Somos tu familia». Carla, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada, no se molestó en apoyarlo esta vez. Lo miraba con una mezcla de desprecio y asco, que hablaba más que cualquier palabra. «Familia», repetí en voz baja, saboreando cada letra. «La familia no hace lo que ustedes me hicieron». Me levanté lentamente de mi sillón, ajustando mi chal sobre los hombros. No necesitaba gritar, mi calma era más cortante que cualquier insulto. «Carla, por favor, dile algo a mi madre», suplicó Daniel tomándole la mano. Pero Carla se la retiró bruscamente, como si le quemara. «¿Aún no lo entiendes, Daniel?». Le escupió con los ojos llenos de ira. «Tú arruinaste todo. Ni siquiera supiste robarle bien a tu madre. Eres un inútil». «No digas eso, por favor». Su voz se quebró mientras intentaba aferrarse a ella. Carla dio un paso atrás, con la determinación de quien ya tomó una decisión irreversible. Me largó. «No pienso quedarme con un hombre que ni siquiera puede mantenerme». Lo miró de arriba abajo con repugnancia. «¿Y tú, Evelyn?», se giró hacia mí. «Te aseguro que esto no se quedará así». «Carla», dije con una calma glacial, «la puerta está abierta. Te sugiero que la uses antes de que tenga que llamar a la policía por invasión de propiedad». Ella me lanzó una última mirada cargada de odio y salió, azotando la puerta con tanta fuerza que un cuadro en la pared tembló. Daniel cayó de rodillas en medio de la sala, sollozando como un niño perdido. «Mamá, por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir, no tengo nada». Lloraba con las manos cubriéndose el rostro. No era mi intención, no pensé que llegarías tan lejos. Lo miré desde arriba, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. «Daniel, tú cavaste este pozo con tus propias manos. Yo solo decidí no caer en él contigo». Di media vuelta y tomé el teléfono. Mis dedos marcaron el número con calma mientras él me miraba con ojos suplicantes. «Sí, buenas noches, soy Evelyn. Confirmo que quiero que se haga efectiva la orden de alejamiento». «Sí, ahora mismo». El silencio en la sala era absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de mi hijo. Colgué,
Respiré hondo y me acerqué lentamente a la puerta. Daniel, tienes 10 minutos para recoger lo poco que te queda de dignidad y salir antes de que llegue la patrulla. Él me miró con los ojos vidriosos, intentando articular palabras que ya no tenían ningún peso. Adiós, hijo, dije finalmente, con la voz serena de quien ya no carga con ninguna culpa. A partir de hoy, esta es mi vida, y tú ya no formas parte de ella. Me giré sin esperar respuesta, sintiendo cómo, por primera vez en años, mi casa estaba llena de paz. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa impecable donde descansaba mi taza de manzanilla y el diario abierto. La calma era tan perfecta que casi podía engañar a cualquiera, salvo a mí. Sabía que tarde o temprano, él volvería a intentarlo. El teléfono vibró una vez más sobre el mantel de lino blanco. Miré la pantalla. Daniel. Respiré hondo, giré mi anillo de bodas una vez como un ritual silencioso y contesté, dejando que mi voz sonara neutra, impenetrable. ¿Sí? Mamá. Su voz era un susurro roto, cargado de desesperación. Por favor, no me cuelgues. Estoy en la calle. Carla me dejó. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo a nadie más. Hubo un silencio largo. Tan largo que pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Mamá, por favor. Aunque sea un sofá donde dormir esta noche. Prometo que cambiaré. No soy el mismo. Cerré los ojos un instante, dejando que sus palabras flotaran en el aire como hojas muertas. Hace unos meses, quizá me habrían ablandado. Quizá habría abierto la puerta, otra vez, en nombre del amor de madre. Pero no más. Con voz firme, sin un atisbo de temblor respondí. Daniel, no eres mi problema. Ya no. Antes de que pudiera decir otra palabra, deslicé el dedo sobre la pantalla y colgué. El silencio que quedó en la cocina era absoluto, pero no pesado. Era un silencio limpio, como una brisa fresca después de una tormenta. Tomé la taza de manzanilla entre mis manos y bebí un sorbo. El calor me reconfortó, como un recordatorio de que, por fin, estaba donde debía estar, en paz. Murmuré para mí misma, apenas un susurro, pero lo suficientemente claro para que la verdad resonara. Esta vez, gané yo. Y mientras el reloj marcaba las 9:01 de la mañana, supe que ese sería el primer día del resto de mi vida, sin cadenas, sin culpas y sin ellos.